Buenas gente, bienvenidos a Brújula. ¿Qué ¿Cómo tal? estamos, culeros? Ya sé, lo estaban esperando, porque vi en los comentarios que les gusta la columna de Matías Calero. Yo vi, estaban esperando. Bien, acá lo tenemos, a la estocada del ¿Cómo está? podcast, un podcast punzante. Eh, Hoy va a ser bastante punzante el tema, así que va a dar que hablar. Como bien decía Matías, hoy decía que el elefante está dentro de la habitación y hay cosas que no se pueden obviar. Exacto. Así que hoy vamos a tocar un tema que también no queremos caer en tabloides ni nada por el estilo, pero le vamos a dar, por supuesto, un punto de vista liberal y, y también de lo que tiene que ver un poco de filosofía política y doctrina que tiene que ver con el feminismo, pero no podemos dejar escapar a un personaje que dijera el Orsi Mujica es un clase A de la política, que es Alverso Fernández. Ya sé que a algunos amigos frente amplistas no les gusta que yo le diga Alverso Fernández. Ya a esta altura del partido no hagan como uno de los novios cornudo consciente que salió a defender a Alberto Fernández cuando su novia tenía relaciones con él. Así que no hagan eso, por favor. Así que le vamos a dar, vamos a pasarle la posta a Matías y vamos a introducirnos en estas turbias aguas del sillón presidencial de Alberto Fernández. Matías. Bueno, gracias Pablo por la presentación, gracias Fernando por la oportunidad. Sí, obviamente hay un elefante en la habitación digamos, en estas últimas 2 semanas, que es bueno, el escándalo digamos, generado a raíz digamos, eh, digamos, del encuentro o eh, digamos, de la ubicación de una serie de chats entre Fabiola Yáñez, la ex primera dama de la República Argentina, esposa de Alberto Fernández. Bueno, no sé tampoco si estaban casados o no, pero bueno, una cuestión irrelevante. En medio de la investigación de la causa de los seguros, digamos, en la que está involucrado Alberto Fernández y el esposo de su secretaria, donde, bueno, habría una conjunción del interés público, casos de corrupción, en fin, bueno. Se encontraron chats entre Fabiola Yáñez y la secretaria Alberto Fernández, que al parecer eran amigas, donde, bueno, habrían indicios de que efectivamente esta mujer sufrió violencia física de parte de Alberto Fernández. Es decir, básicamente la golpeó, después aparecieron fotos que todos ya vimos, con un ojo morado, conversaciones entre ellos en donde Fabiola bueno, le recriminaba a Alberto Fernández por haberla golpeado, en fin. Bueno. Obviamente que todo esto es un escándalo que tiene trascendencia política por varias razones, porque involucra a un expresidente, digamos, de la República Argentina, es un hecho sumamente reciente, además los casos de violencia se habrían dado en la residencia Olivos, incluso hay digamos, hay todavía un ribete de que Fabiola podría o habría sufrido algún tipo de encierro en la casa de huéspedes, bueno, en fin. Después está todo el nivel de la promiscuidad de Alberto Fernández, el desfile de mujeres en plena pandemia, cuando la sociedad estaba, digamos, la ciudadanía argentina estaba totalmente recluida a golpe de bastón, digamos, en sus domicilios, bueno, lo que ya sabemos, digamos, la crudeza que fue las medidas, digamos, de aislamiento en Argentina. Obviamente que eso genera indignación, gente que perdió a sus familiares, que se arruinó, tuvo, digamos, pérdidas enormes por no poder trabajar, por no poder abrir sus comercios, en fin. Eso ya lo sabemos y no voy a ahondar en esto. Lo que sí a mí me interesa, y mucho, y va a ser el objeto de esta columna, es la asquerosa y asqueante acrobacia discursiva del feminismo argentino. Del feminismo, digamos, de extremo, digamos, con todo este tema de la denuncia de Fabiola Yáñez. Al parecer ya no es hermana, yo te creo, al parecer hay que investigar, al parecer Fabiola tiene que probar su denuncia, ya no es esto de que la mujer es una especie de sujeto que tiene que ser tutelado y que siempre va a ser la parte más débil, porque toda relación que tenga con un hombre va a ser una relación de dominación, el patriarcado siempre está en el medio, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Y esto, además,
digamos, esta acrobacia del feminismo, porque obviamente es difícil tapar el sol con un dedo, y tienen que, digamos, estas mismas feministas que en el 2019 apoyaban y defendían a capa y espada a Alberto Fernández, poniéndolo como una especie de adalid del progresismo, y que lo votaron, evidentemente, ahora tienen que salir bueno, a acomodar un poco la estantería, porque resulta que su presidente, ese mismo presidente, que en más de una vez se autodenominó como el primer feminista, el presidente que creó el Ministerio de la Mujer, el presidente en cuya gestión se aprobó la ley de penalización del aborto, el presidente que en más de una alocución pública dijo que él estaba contento por contribuir a la destrucción del patriarcado cada día, el presidente del DNI no binario, el presidente de las minorías, en fin, todo lo que ya saben. Entonces, un presidente que las banderas y los valores que él decía defender, en la práctica no solo no los llevaba en práctica, digamos, o no los aplicaba, sino que además los violentaba de manera directa justamente al agredir físicamente a su mujer. Entonces, el progresismo, y en particular este feminismo radical de pañuelo verde, digamos, alineada ideológicamente con el kirchnerismo y con la izquierda trotskista, está en apuro, porque ¿ahora qué hacemos? Alberto Fernández era un golpeador, era un femicida, bueno, femicida no, sería demasiado, pero sí era un violento, ejercía violencia de género, digamos, tienen que asumir que efectivamente apoyaron a un presidente que ejercía violencia de género, que era un machirulo, que era un defensor del patriarcado. Y además hay un trago amargo, que es que asumir que se comieron un buzón, compraron un buzón de dimensiones colosales, ¿no? Pero colosales. Y yo entiendo que es difícil asumir que militaron a un presidente que en realidad fajaba a la mujer simplemente porque tenía una corbata verde, ¿no? Entonces, la idea de la columna es navegar por esas aguas, digamos, que obviamente son turbias, pero que además nos tocan a nosotros de cerca, porque no olvidemos que ese feminismo radical, digamos, ese feminismo extremo, que de alguna manera entiende a todo hombre, a todo, digamos, miembro del género masculino como una especie de femicida en potencia, o como un agresor en potencia, y que además pretende ahora, si llega a ganar el Frente Amplio, crear un Ministerio de la Mujer, digamos, de la misma manera que Alberto Fernández creó un Ministerio de la Mujer, ese mismo Ministerio de la Mujer al cual, según relata Fabiola Yáñez, intentó acudir, hablando con la ministra en ese momento, que era Gómez Alcorta, y que básicamente le dijo que ya iba a pasar y que no podía hacer nada. Entonces, a lo que voy es que, más allá de la crítica propia y general a lo que es esta ideología y estas inconsistencias propias del feminismo más radical, también vale advertir de los peligros de no solo de la legislación actual en materia de violencia basada en género, que es la 19.580, sino también con esta propuesta del Frente Amplio de crear un Ministerio de la Mujer. O sea que hay mucha tela para cortar, e intentaré tirar algunos puntos porque obviamente después lo discutimos, no hay problema, pero quiero más o menos hacer algunos comentarios sobre esto, y dejar de lado lo que es las cuestiones más estrictamente de la causa criminal, que bueno, Alberto Fernández, creo que si no recuerdo mal, fue imputado la semana pasada por lesiones graves, digamos, en Argentina, pero centrarme en los aspectos más ideológicos de todo este tema, ¿no? El detonante, de alguna manera, de estas reflexiones o fue un video de Julia Mengolini, una periodista y abogada, digamos, una de las principales referentes del movimiento feminista de izquierdas, digamos, en Argentina, digamos, movimiento que tuvo un auge importante en el gobierno de Mauricio Macri, con toda la cruzada a favor de la despenalización del aborto. Es decir, la marea verde, o lo que se llamó, digamos, la marea verde, digamos, esta cuestión de, digamos, defender la despenalización del aborto como una especie de ejercicio de soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo, generó un movimiento importante. Digamos, no hay que negarlo, digamos, no es posible negar que en Argentina el movimiento feminista arrastró a muchísima gente, digamos, o convocó a muchísima gente. Ese movimiento feminista tuvo como punta de lanza a Alberto Fernández, cuando llega a la presidencia en el 2019. Y se tradujo en algunas de las medidas que yo comentaba hace unos minutos, es decir, despenalización del aborto, que fue una propuesta que presentó Mauricio Macri, pero se terminó de aprobar en el gobierno de Fernández, en el 2020, si la memoria no me falla.
El DNI no binario, el hablar con la E, todo lo digamos, hablar de todes, de compañeros, en fin, toda esta cuestión del lenguaje inclusivo, la creación del Ministerio de la Mujer, que fue una especie de máquina de agujero negro para chupar recursos públicos, de una manera absolutamente pornográfica, digamos, porque los femicidios y las denuncias por violencia basada en género durante el gobierno de Alberto Fernández no hicieron más que crecer, o sea que por lo tanto no hay, digamos, alguna verificación de la eficacia de este tipo de ministerios. Y después toda la arenga y todo el discurso progre, bien pensante de Alberto Fernández, el patriarcado y hablar con la E y demás. Entonces, uno puede decir que el gobierno de Alberto Fernández fue notoriamente feminista, digamos, o sea, tuvo una agenda marcadamente feminista y las feministas lo aplaudían por eso. O sea, las odas de Alberto, digamos, las odas a Alberto Fernández que hicieron las feministas argentinas solamente por hablar con la E o pintar un banco en una plaza de tal o cual color, demostraban evidentemente un apoyo, ¿no? O sea, el discurso de Alberto Fernández y la gestión de Alberto Fernández se basó en parte, o en gran parte, en el apoyo del movimiento feminista argentino. Ahora, ¿qué pasó? Esta denuncia y todo este escándalo ahora generó una tensión interna dentro del feminismo enorme. Y ahora Julia Mengolini, que les comentaba, esta abogada y periodista de Argentina que tiene, digamos, es una de las fundadoras de Futurock, digamos, una radio, obviamente, de corte peronista, de izquierdas, en fin, hizo una editorial la semana pasada, donde, bueno, ahora parece ser que el hermana yo te creo o la palabra de la mujer ya no debe ser tenida en cuenta de manera automática. Una de las banderas que el feminismo defendió, incluso la propia Julia Mengolini, defendía unos años atrás. Hay en internet circulando un corte de una de sus participaciones en Intrusos en el espectáculo, donde creo que a cuento de todo el escándalo de D'Artés y la denuncia de Telma Fardín y demás, donde de alguna manera las consignas feministas llegaron a los medios de comunicación masivos, ella lo que decía era que digamos, el feminismo había tomado la decisión política de creerle a la mujer. O sea, de creer, esa mujer que iba golpeada a la comisaría y que no le creía, no le tomaba la denuncia, bueno, el feminismo había decidido, con una intencionalidad política, creerle a las mujeres. Y que ella personalmente había tomado la decisión política de creerle a las mujeres. En principio, a todas las mujeres, sin distinción política, sin distinción de clase, sin distinción de edad. Ahora, la propia Mengolini, años después, y a raíz de este escándalo y a raíz de este enorme problema, dice que no, un momento, la palabra de Fabiola no es que valga mucho, cuidado. Y bueno, y Alberto Fernández es inocente y Fabiola va a tener que probar en la justicia lo que dice. Es decir, parece ser que abandonó esa especie de solidaridad o de sororidad que ella propugnaba o defendía años atrás. Y obviamente acá se ve de manera palmaria la miseria, lo miserable que puede llegar a ser este tipo de discursos, ¿no? Que a mí me parece alarmante realmente, porque si a la mujer hay que creerle a cualquier mujer, la primera dama o una mujer de barrio común y corriente, una ciudadana común y corriente, y no es, digamos, ni coherente ni moral, de alguna manera temperar o calibrar ese apoyo en función de si conviene políticamente o si no conviene políticamente. Porque lo que estamos viendo en Argentina es que ahora esa defensa de la palabra de la mujer, que años atrás era a ultranza y que no tenía ningún tipo de cortapisas y era una cuestión de principio, ahora se modula en función de la conveniencia política de ese apoyo. Porque obviamente a este colectivo, digamos, de feministas no les conviene que de alguna manera se asuma o que quede claro que apoyaron de manera absolutamente descarnada a un violento, digamos, a un hombre que violentaba físicamente a su mujer, o que ejercía, en sus términos, violencia de género. Entonces, creo que con este intento de Mengolini de acomodar un poco el cuerpo, lo que termina exponiendo es la poca sinceridad de las banderas que levantaban esta gente años atrás. O sea, lo que les interesaba era, en definitiva, generar un movimiento político para, digamos, lograr que gobiernos terminen adoptando las legislaciones que sean de su gusto, ¿no? Y que efectivamente lo lograron. Acá en Uruguay lo lograron, efectivamente. La ley 19.580, que es una aberración jurídica,
Es una aberración, es una ley que habría que eliminarla totalmente, habría que exterminarla, porque tiene problemas de todo tipo, contradicciones internas, defectos técnicos jurídicos, digamos, una connotación de higienismo moral y social que es asqueante, una concepción eugenésica de la sociedad, pensar que los hombres se pueden reformar, que a través de un curso dictado por tal o cual persona, se toman medidas absolutamente injustas, la violación del principio de inocencia es flagrante, la palabra de la mujer básicamente la única prueba, se toman medidas absolutamente, digamos, potentes e invasivas en la vida de las personas como desalojos, como sanciones económicas, pensiones alimenticias, se cortan los regímenes de visitas entre padres denunciados e hijos simplemente por la denuncia de la mujer, en fin. Este tipo de miserias están en Uruguay. Y un poco el objetivo de esta columna es advertir que ese mismo discurso que ahora está en crisis en Argentina es lo que fundamentó y originó la ley 19.580, es decir, la ley de violencia basada en género. Entonces, la acrobacia que está intentando hacer el feminismo argentino evidencia justamente digamos, lo miserable que son sus bases. Porque si vamos a defender a la mujer y si vamos realmente a creerle a toda mujer, hay que creerle a toda mujer, sin hacer este tipo de consideraciones políticas, o oportunistas o pragmáticas en función de si conviene o no conviene apoyarla, o su denuncia o lo que sea. Y hay una cuestión que no me gustaría dejar pasar. Mengolini en ese pasaje, que, a ver, es cierto, la editorial de Mengolini dura entre 14 y 15 minutos, y lo que trascendieron, o sea, lo que trascendió fue un recorte de 2 o 3 minutos. Pero en ese recorte lo que dice Mengolini es que, bueno, lo de la hermana yo te creo fue una consigna política, pero tampoco hay que tomársela muy en serio, ¿no? O sea, parece ser que al final del día lo que dice Mengolini es que esas consignas no hay que tomárselas demasiado en serio. Pero el problema es que no solo que los gobiernos los últimos años se la tomaron en serio, sino que además se transformaron en ley, que era lo que les acaba de comentar con la ley de violencia basada en género. O sea, no es simplemente una cuestión retórica, como recuerdo recordar que ella misma lo comentaba. Es decir, esto es una cuestión retórica, es una cuestión del discurso político. El hermano yo te creo. No. Por lo menos en Uruguay, creo que en Argentina debe haber, entiendo que hay una legislación muy similar, se transformaron en ley y se transforman en sanciones, se transforman en decisiones judiciales que, hay que decirlo todo, terminan o pueden llegar a arruinar la vida de muchísimos hombres que son denunciados. Obviamente que los casos de violencia basada en género, lo que se llama, digamos, la violencia basada en género, que además es, dicho sea de paso, un concepto absolutamente inexacto, absolutamente ambiguo, que también al final de la columna me gustaría referirme un poquito a esto, pero que generan rupturas familiares, generan hombres que terminan siendo desalojados de sus casas sin una sola prueba. Y esto me parece que es lo que hay que dejar claro, nos puede gustar o no, y obviamente que con esto que estoy diciendo me voy a ganar el odio del movimiento feminista, poco me importa, porque la realidad es esa. Yo como abogado, digamos, que en más de una oportunidad tuve que defender a hombres denunciados por violencia basada en género, he podido constatar digamos, lo inquisitivo y lo medieval que son ese tipo de procesos. Realmente son juicios de Dios, o sea, lo que en la Edad Media se llamaban ordalías. No importaba en las ordalías medievales probar que tal o cual persona acusada había sido culpable. Lo que importaba era hacer una justa, hacer algún tipo de desafío o de prueba. Si la persona denunciada resultaba o sobrevivía, era inocente porque Dios lo había salvado. Si moría, bueno, era culpable. O sea, no importaba la prueba. Y en este tipo de procesos, digamos, lo que se llaman los procesos de protección en la ley 19.580, son procesos que no requieren prueba. Basta con la mera declaración de la mujer o la mera denuncia de la mujer para tomar o para que un juez adopte de manera cautelar por teléfono medidas gravísimas. Una persona puede ser desalojada de su casa. Puede ser, digamos, su libertad de movimiento a través de medidas de alejamiento y de incomunicación, con o sin dispositivos de monitoreo electrónico, lo que se llaman comúnmente las tobilleras, se limita de manera absolutamente arbitraria. O sea, un derecho fundamental que está en la Constitución como la libertad de movimiento, se limita con una simple denuncia. Hombres que pasan meses sin ver a sus hijos simplemente por una denuncia. Entonces, lo que intento evidenciar con esto es que ese mismo discurso, repito,
vale la pena reiterarlo, ese mismo discurso que hoy en Argentina está haciendo agua, y ese mismo discurso cuyas defensoras apoyaron políticamente a Alberto Fernández, hoy imputado por lesiones y básicamente por violentar físicamente a su mujer, son el mismo discurso y las mismas militancias que apoyaron en Uruguay la ley 19.580. Las mismas feministas que durante años exigían, como consigna política, que el Estado declarara la emergencia feminista. Solamente para que el Estado designe más dinero todavía, más presupuesto, a las llamadas políticas de género. Es decir, las mismas feministas que lo siguen diciendo, pero durante años se cansaron de decir perdón, Se te escucha como apagado, como con eco. Eso se llama pasión, gente. Cuando el libertario deja salir su pasión, destruye cualquier aparato electrónico. Mientras le hacíamos el aguante con Pablo, no queremos cortar la ahora, transmisión. Sí, ahora sí se escucha. sí, perfecto. Adelante, Matías. Ahora sí, perfecto. Disculpen, justo me habían dado una llamada. Lo que les decía era que las mismas feministas que durante años se cansaron de decir que el Estado es el macho opresor, son las mismas que lo que vienen exigiendo hace años es más plata del Estado. Y más políticas que vienen de dónde? Del Estado. Entonces, hay una contradicción y una insinceridad y una falta de coherencia del discurso feminista que es evidente. Ahora salta a la luz por esto, pero ya estaba de antes. Ahora lo podemos ver porque obviamente ni siquiera ellos pueden mantener la coherencia porque esto rompe los ojos. Pero a lo que voy es que en Uruguay no solo que el mismo movimiento está activo, no solo que son las mismas feministas que salen a defender la ley de violencia basada en género a capa y espada, como si fuese una especie de vaca sagrada, porque parece ser que la ley 19.580 es la única ley en Uruguay que no se puede reformar. Es una cosa increíble. Basta con ver lo que pasó hace unos meses atrás con ese proyecto de ley tibio, timorato, sutil, apenas epidérmico, de reforma totalmente epidérmica que presentó la calle Pou para reformar 4 artículos de la ley, que ni siquiera tocan los más complicados. Ya la militancia feminista salió a vociferar de que esto era una ley que estaba destinada a defender a Gustavo Penadez, que estaba destinada a generar impunidad a los femicidas. Un mamarracho. Absolutamente una falta de sinceridad y de honestidad intelectual monumental. Sobre todo porque hay algo que no es digamos, o que es interesante resaltar, es que la ley 19.580 y el estatuto protector se aplica solamente sobre las mujeres. Es decir, los menores varones, los menores de edad varones, no están amparados por la ley 19.580. Eso me parece que es algo aberrante, porque parece ser que hay menores de edad más dignos de protección, las niñas y las adolescentes, y menores de edad que no son dignos de la misma protección, es decir, los niños y los adolescentes. Entonces, la miseria intelectual del feminismo uruguayo llegó a tomar como argumento para criticar el proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo hace unos meses atrás, el defender a las infancias. Pero es de una deshonestidad intelectual pensar que la ley 19.580 defiende a las infancias en general, cuando específicamente la ley te establece que no se aplica sobre los varones, ya sean mayores o menores de edad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es intentar tomar a esto que está pasando en Argentina para realmente hacer una crítica seria a este tipo de movimientos o a este tipo de discursos. Porque ahora parece ser que la presunción de inocencia vale cuando el denunciado es un miembro de sus filas. Y lo que está pasando en Argentina, lo vimos en Uruguay hace unos meses atrás. O no recordamos la discusión que se dio dentro del Frente Amplio a raíz de la denuncia que hizo Paula Díaz, si la memoria no me falla, digamos, esta mujer trans, en contra de Yamandu Orsi. O nos olvidamos que el Frente Amplio propuso, o algún legislador o algún referente quizás un poco trasnochado, se le pasó por la cabeza decir, che, habrá que reformar esto de la ley de violencia basada en género, esto de que las denuncias terminan en condenas automáticas o en sanciones automáticas sin la necesidad o sin exigirle a la denunciante algún tipo de prueba. O sea, digamos, la misma miseria intelectual que estamos viendo en Argentina,
digamos, en el seno de la izquierda y particularmente de la izquierda feminista, la vimos en Uruguay meses atrás. O sea que no nos debería sorprender para nada. Porque cuando los efectos negativos y adversos de este tipo de legislación, digamos que automáticamente entiende que todo hombre es presumiblemente culpable, cuando toca a alguno de sus propios dirigentes, parece ser que sí hay que cambiarla, parece que sí hay que repensarla. Entonces parece ser que las garantías deben ser defendidas cuando afecta a algún compañero, pero cuando algún compañero denuncia o alguna compañera denuncia, sí, efectivamente, ahí sí hay que apoyar esta lógica de la presunción o la culpabilidad presunta, digamos, ¿no? Lo mismo pasó con Núñez, un diputado del Partido Comunista, que se borró el mapa, absolutamente desapareció. El Partido Comunista le hizo un vacío, no sabemos qué es de este tal Núñez, porque fue denunciado por violencia basada en género, por una muchacha que al parecer estaba saliendo con él. Entonces, a lo que voy con esto es que la izquierda, digamos, posmoderna, tomó estas banderas del feminismo y demás, y se las apropió sin calibrar realmente las consecuencias de esto. Y aunque parezca quizás digamos, a algún espectador le puede parecer que estoy exagerando con las consecuencias de esto, digamos, o que estoy quizás siendo demasiado vehemente, es porque realmente la realidad de los juzgados que aplican la ley 19.580 es apocalíptica. Quiero ser claro en esto. O sea, realmente digamos, los procesos de protección de la ley 19.580 son máquinas de picar carne. Y a mí lo que también me llena un poco de indignación es que este gobierno no ha hecho absolutamente nada para cambiar esto. Pero nada. Porque compra el discurso feminista de que la ley de violencia basada en género no puede ser tocada. Y cualquiera que pretenda reformarla o ponerla en cuestión es un patriarcal, digamos, un esbirro del patriarcado, es un macho opresor o está a favor de la violencia basada en género, patatín y patatán. No. Esto es una cuestión de legislación, y es una cuestión de garantías constitucionales y garantías legales. La ley 19.500, digamos, la ley de violencia basada en género, permite que los jueces apliquen medidas similares a las que se puede aplicar en un proceso penal. Medidas de alejamiento, medidas de incomunicación, retiro del hogar, obligación de concurrir a, digamos, alguna comisaría para digamos, dar a conocer su paradero. Incluso el desquicio de, digamos, los jueces han llegado, en Montevideo más, digamos, porque este tipo de servicios están más que nada en Montevideo y en el área metropolitana, pero han llegado a mandar a hombres denunciados a cursos de género. Una cosa absolutamente increíble. Absolutamente increíble. O sea, esta ley tiene un fundamento eugenésico y de higienismo moral apabullante, atemorizante. Se piensa que los hombres pueden ser reformados, que todo hombre en definitiva es una persona que está enferma de violencia y que con un curso diciéndole que lo que hizo está mal y que hay que deconstruirse y otras cuestiones similares, va a dejar de ser un macho violento. Cuando seguramente en ese proceso no hubo ninguna prueba, pero ninguna. Porque además no hay que olvidar que la propia ley de violencia basada en género, en el artículo 4, si la memoria no me falla, presenta un rosario de tipos de violencia que son absolutamente delirantes. Violencia mediática, violencia simbólica, violencia psicológica, violencia, lo que quiera, violencia laboral. O sea, cualquier cosa puede ser violencia contra una mujer. Porque justamente hay un problema de definición enorme, que es que se confunde violencia con discriminación en la ley y además se le quita al concepto de violencia cualquier tipo de intencionalidad. Y esto me parece que es lo más complejo y con esto quiero ir terminando. La violencia históricamente, digamos, hay tres grandes teóricos, digamos, en el siglo XX sobre la violencia. Sorel, Walter Benjamin y Hannah Arendt. Los tres escribieron sobre la violencia y desde perspectivas diferentes. Sorel era una especie de anarcofascista, una cosa media extraña. Walter Benjamin era un marxista y Hannah Arendt una liberal progresista, podríamos decir. Los tres coinciden en que para que haya violencia tiene que haber intencionalidad. Nadie ejerce violencia sin intencionalidad. La violencia es la mano que agarra el martillo y golpea el clavo. Eso es violencia. Hay un instrumento y hay una finalidad. El agente que ejerce violencia quiere intimidar a la otra persona,
quiere doblegar su voluntad, en fin. Pero la ley que estamos comentando entiende que es violencia todo aquello que pueda afectar algún derecho o algún interés de la mujer, o pueda de alguna manera molestarla, si se quiere, de alguna manera, sin que haya una intencionalidad de parte de la gente. Entonces, todo puede ser violencia. Si una mujer se siente agobiada, es violencia psicológica, por más que el denunciado no haya tenido la intencionalidad de hacerlo. Y ni que hablar, digamos, toda la parte penal de la ley 19.580 con la creación de ese mamarracho y ese monstruo que es el delito de abuso sexual, que es un delito aberrante desde todo el punto de vista porque viola el principio de tipicidad, viola el principio de legalidad, digamos, todas las garantías propias del derecho penal liberal están esfumadas, digamos, o anuladas por el 272 bis del Código Penal, que es el delito de abuso sexual. O sea, se puede ejercer abuso sexual simplemente a través de la intimidación o cualquier otra forma de coacción. Entonces, es prácticamente imposible probar fehacientemente que una mujer haya sufrido un abuso sexual. Porque a diferencia del 272, que es el delito de violación de toda la vida, digamos, que para que se configure exige no solo conjunción carnal, sino además violencia o amenazas, el delito de abuso sexual establece una, digamos, ambigüedad y una falta de definición de los medios típicos que es absolutamente inconstitucional. Entonces, cierro con esto. Espero que de alguna manera la clase política, aunque dudo muchísimo, tome lo que está pasando en Argentina como una especie de indicador de que este tipo de políticas terminan mal. ¿Sí? Y que no se solucionan ni con un ministerio de la mujer, ni con secretarías de lo que quieran, que son solamente máquinas para chupar recursos, ¿no? Porque en definitiva, el asunto de la violencia contra las mujeres no deja de ser una manifestación concreta de un problema de seguridad pública, y que tiene que ser reprimido, combatido con el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial. Este tipo de organismos, secretarías y Ministerio de la Mujer, solamente son, digamos, reliquias para el progresismo bien pensante. Así que bueno, eso. Muy poco para agregar a lo que has dicho, realmente, muy completo, pero me vino a la memoria un caso particularmente triste y lamentable cuando nos referimos a las feministas defendiendo cualquier atrocidad. Y digo atrocidad cuando mataron a aquel niño que se llamaba Lucio. Sí. No sé si recuerdan. Había posteos, bueno, para los que no se acuerdan o no saben el caso, que dudo que no haya, pero por las dudas, Lucio era un niño que vivía con su madre, que se había separado de su padre. Su madre vivía con otra mujer, que era su pareja, lo torturan y lo matan. De forma, las torturas atroces, y lo terminan matando. Hubo feministas que yo no sé, yo me acuerdo y ya entro a calentarme, que llegaron a decir que ustedes no saben lo que pasaba. Algo habrá hecho, decían algunas, refiriéndose a Lucio, que merecía lo que le pasó porque algo había hecho, y llegué a leer un post que me parece vomitivo. Llegó a decir, justificando que el niño hacía mocos, se ve que es mexicana, o no sé dónde era, refiriéndose como que hacía muchos berrinches y por eso se justificaba lo que le hicieron. Una cosa que no tiene nombre, porque defenderlas porque son compañeres, miren la pinta de ellas, ¿no? Son bien de la feminista esa de sobaco pintado, de pelo con sobaco, es ese mismo calco repugnante. Y voy a esto, ¿cómo se defiende por pertenecer a esa misma fauna, ¿no? A esa especie vomitiva de ser humano que son estas feminazis? Porque aparte son bien feas, ¿viste? Yo soy un tipo feo, digo, no me estoy haciendo el lindo, pero ellas son, la verdad que, yo creo que se miraban entre ellas, se daban asco y por eso pagó el pobre, tan feas que eran ellas. Espero que les estén dando su buen merecido en la cárcel las presas que las recibieron de una manera muy poco cordial. Y recordar también, para terminar, lo que tú estabas diciendo, me hiciste acordar el caso que le pasó al Orsi Mujica con Romina Celeste.
Claro. Qué susto se pegaron ellas, todos los que caen en esto. No cayó preso de entrada porque era Orsi, pero la sola palabra, la sola denuncia de Romina Celeste, si hubiese sido cualquier otro ciudadano, ya estaba guardado, estamos de acuerdo. Supuestamente esto puso en vilo a mucha gente y como que se empezó a escuchar un poco el reclamo de esta ley, de cambiarla, lo cual no sé en qué está. Si al final se enfrió todo y quedó como estaba. No sé si tú tienes algún dato de eso, Matías. Tú dices, Pablo, respecto al proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, al que yo me refería hace un rato, no quedó Sí, absolutamente descajoneado eso. Eso fue una jugada política de la calle Pou miserable, digamos, para mostrarse como, bueno, condescendiente o le quiere dar algo de racionalidad a la ley 19.580. Que como les decía, los 4 artículos están en la página de Presidencia, se pueden ver, son artículos cosméticos que no atentan con el problema fundamental de esta ley, que es básicamente generar condenas de manera formista, digamos, o tayloriana, o sea, de manera industrial. sí, Digamos, recuerdo. la cantidad de recursos, con esto ya te digo, Pablo, la cantidad de recursos públicos que chupan las políticas de Estado, las políticas de género en este país, es abismal. Y en algún momento hay que empezar a meterle un poco de mano a esto. Porque, a ver, independientemente de las consideraciones políticas que puedo tener por mi concepción de la sociedad, del individuo, el feminismo de izquierda tiene un paradigma absolutamente colectivista, les importa un rábano si la persona hizo o no hizo de lo que se lo denuncia, basta con ser miembro del género masculino y si el género masculino está maldecido, todos los miembros de ese colectivo también son igual de malditos, digamos. Pero independientemente de esas diferencias que son propias, digamos, filosóficas, hay que intentar ver que las políticas públicas hay que analizarlas en función de sus resultados, por Dios. Por Dios, hay Sí, recursos sí, públicos, sí, es posible. Con la 19.580, ¿bajaron los casos de violencia basada en género? No se sabe, porque además no se sabe si son ciertas o no son ciertas. Incluso se llegó a dar una discusión que yo me parecía incluso hasta surrealista respecto a las denuncias falsas, porque el oficialismo también encara mal este tema. Porque el proyecto de la calle Pou venía más que nada por el tema de las denuncias falsas. Y es una petición de principio, porque ¿cómo demonios vamos a saber si una denuncia es falsa si nunca se investiga? No sabemos si son falsas. Y el problema no es la cantidad de denuncias falsas, es que no podemos saber si son verdad o no. Entonces, tenemos en pleno siglo XXI un proceso judicial que funciona de manera medieval. Medieval, es una casa de brujas. Yo sé que esto puede ser indigesto o difícil de digerir para muchos, pero este tipo de políticas lo que hacen es hacer una casa de brujas. Y que no se me malentienda, yo aquí no estoy defendiendo a nadie, ni estoy defendiendo a los golpeadores, para nada, pero no hay, digamos, no solo que es y científicamente incorrecto, políticamente aberrante, moralmente escandaloso pensar que todos los hombres somos violentos o femicidas por definición, porque es una cuestión genética esto. ¿Cómo es la cosa? claro. Lo que pasa es que esto también, esta ley perjudica, no tiene bandera política, esto le cae a cualquiera. Cualquier frente amplista, votante frente amplista y de la vuelta, la mujer lo denuncia y el tipo marcha al espiedo. No es un tema que si sos blanco, colorado, frente amplista, la gente tiene que entender eso. No es una No, batalla política, esto son tus derechos, ¿me entiendes? Es un tema así. Yo me pregunto, aquella gente, te acordarás, Matías, que se manifestó, creo que fue frente a la Casa de Gobierno, algún lado, no me acuerdo exactamente el lugar, precisamente por cambiar esta ley, que fue una manifestación de un montón de familias perjudicadas, y estaban muy entusiasmados con que se podía hacer algo. Lamentablemente esta gente, no sé, cómo se sentirá ahora, ¿no? Que vos ponés tu esperanza que se puede mover, que ahora sí va a salir, ¿y qué pasó? lo que pasa igual, Pablo, es que yo creo que las críticas que colectivos como por ejemplo Varones Unidos y colectivos similares, me parece que están equivocados, le pifian desde dónde criticarla. Porque el problema es, obviamente que acá hay vidas, acá hay personas, familias destruidas y demás, que eso no se contempla, no se evalúa, porque los expedientes de violencia basada en género se cierran, se archivan
y ningún juez le importa si hubo un divorcio después de la denuncia, si los hijos terminaron viviendo con el abuelo, si un tipo se terminó pegando un corchazo por la denuncia, si el tipo denunciado terminó matando a su mujer. No se sabe qué pasa después. Que me parece que es interesante ver el después, para poder establecer o observar o determinar o medir el impacto de este tipo de políticas. O sea, para que se hagan una idea, cualquier mujer puede desalojar a su pareja del domicilio. A ver si entendemos esto. La gravedad. Y no hay defensa, que eso todavía es peor, porque son procesos cautelares, te lo venden como procesos cautelares, pero no hay un proceso posterior para saber si la denuncia o verificar si la denuncia es falsa o no, si está fundada o no. El denunciado no tiene defensa, no hay defensas. Un hombre denunciado por violencia basada en género ya llega a una audiencia con una medida de restricción y de incomunicación dictada por un juez. Se la notifican en la comisaría y el tipo ya va a la audiencia con eso. Digamos, los escenarios, digamos, el escenario necesario y suficiente para que un juez revoque una medida que él mismo dispuso son básicamente dos, pero en realidad, en puridad, uno, que es que la denunciante se retracte. Y si la denunciante se retracta, no va a tener ninguna consecuencia jurídica, porque están blindadas procesalmente de cualquier tipo de acción, digamos, por difamación, por injurias o por responsabilidad civil. Están blindadas. Y el otro caso es que realmente el relato sea tan delirante que un juez diga, no, voy a revocar porque esto no tiene ni pie ni cabeza. Pero siempre está el principio precautorio, siempre los jueces mantienen las medidas por las dudas. Y aquí nadie se responsabiliza, Pablo. No se responsabiliza ni la clase política, ni los jueces, nadie. Entonces, yo lo que veo es que en algún momento hay que empezar a poner las barbas en remojo y a tratar este tema de las políticas de género en particular, que son una aspiradora de recursos que no generan ningún efecto posible o concreto, más allá del regocijo ideológico del progresismo, de decir, tenemos un Ministerio de la Mujer, tenemos una Secretaría, las mujeres están defendidas y demás, sino además esta ley, la 19.580, que no me voy a cansar de repetir que es una aberración, que lo que hay que hacer no es reformarla, eliminarla de cuajo, hay que eliminarla, porque es una ley que lo único que genera es esto, es, en definitiva, medidas que son antijurídicas, que violan derechos individuales y que no se sabe si realmente tienen algún tipo de eficacia, porque después no hay un monitoreo de digamos, de la víctima o de la persona que denuncia. No sabemos qué pasa, se establecen medidas por 180 días, se pueden prorrogar por 180 días más, no hay ninguna denuncia de cumplimiento y se archiva. No sabemos qué pasa después. Entonces, nada, me parece que hay que bajar de alguna manera de ese reino de los cielos, digamos, o de ese estado de ensoñación en el que está el progresismo y el feminismo en particular, y empezar a ver que esto no solo no está dando resultado, sino que está generando efectos negativos, va en contra de garantías republicanas, y además tiene, y repito, tiene un componente eugenésico y de higiene moral y de higiene social que es escandaloso. Pensar que los hombres se pueden reformar. Tiene un paradigma sanitarista, porque la ley entiende que la violencia basada en género es un tema de salud pública. Es un tema de enfermedad que se puede curar. O sea, tiene un paradigma asqueante. No sé si ya quieres ir terminando, podemos estar media hora, me encanta hablar contigo, pero vos sabés que eh, esto me toca un poco de cerca, pues yo tengo un compañero que lamentablemente se quitó la vida por una falsa denuncia, Bueno, lo habían denunciado por acoso, y bueno, te digo, sabemos que falsa denuncia, bueno, compartimos un montón de cosas con otros amigos más, cuando nos enteramos lo que había pasado, no podemos creer, tipo que creía en la familia, se hizo, formó un hogar precioso, y en el trabajo, X persona que apenas recién la conocía, le puso una denuncia por acoso. Le destruyó la vida, y aparte un pueblo chico, ¿viste cómo es? No fue acá en Maldonado, fue en una ciudad del interior, una ciudad chica, chiquita, poca gente, te podrás imaginar, y el tipo no aguantó más la presión que le metió la familia, todo el mundo, en el trabajo, creo que lo habían separado del trabajo, del cargo que tenía, y bueno, se tuvo que ir a vivir con los padres incluso ahí, bueno, y él lamentablemente se terminó quitando la vida por toda la presión que había. Voy a bueno. esto, creo que muchos de los suicidios que hay, incluso lo hablé con un policía, que recurren a muchos tipos de denuncias, y dice que un porcentaje de los suicidios que está viniendo, se trata también de estos casos, viene por Sí, ahí.
Sí, Pablo, lo que pasa es que, a ver, ojo, y hay que repartir responsabilidades políticas por igual, porque este gobierno, el oficialismo, Totalmente. con la ley de urgente consideración, porque, a ver, hay, digamos, actualmente, gracias a la reforma que hace la ley de urgente consideración al 224 del CPP, del Código de Proceso Penal, si hay una denuncia por abuso sexual agravado, que el abuso sexual agravado es cuando hay penetración, digamos, o hay algún tipo de ingreso en una cavidad anal, vaginal u oral, digamos, eso es abuso sexual agravado, con la simple denuncia, y si la fiscalía formaliza, la prisión preventiva es de precepto. Eso pasa hoy en día en Uruguay. Si una mujer denuncia haber sido abusada sexualmente de manera agravada a un hombre, la fiscalía entiende que hay elementos que más o menos pueden justificar una formalización. El tipo va en cana, preventivamente, punto. No hay chance, no hay defensa, porque se presumen los riesgos procesales. Y este gobierno y el oficialismo lo que hizo fue eliminar la exigencia de la reiterancia y de la reincidencia como condición necesaria para que apliquen estas presunciones de riesgo. Sin Ahora basta necesidad de que interfiera un forense, ¿verdad? nada, no nada, absolutamente nada. Es más, Sin ninguna prueba. ustedes se acordarán lo que pasa es que, Pablo, hay evidencias que recolecta la fiscalía, pero no hay nadie que las controle. Si a mí un cliente, digamos, a un cliente mío lo denuncian por abuso sexual agravado, y la fiscalía entiende que hay evidencias suficientes, porque además te meten el principio de la perspectiva de género, está en la sopa, te dicen, no, no, bueno, esto hay que analizarlo con perspectiva de género, no hay semiplena prueba para meter en cana a un tipo, porque no hay elemento, porque es el relato de la mujer, sabemos, y esto es entendible también, que este tipo de casos de violencia sexual se dan en contextos de intimidad. Es cierto, usualmente no hay testigos. Ahora, no podés meter en cana a un tipo que es inocente, simplemente por la denuncia. Ustedes recordarán que hubo un fiscal, no me acuerdo el nombre, que hace unos años se generó un escándalo enorme porque asumió una fiscalía especializada en violencia de género y delitos sexuales y demás, que archivó como 500 denuncias de un golpe, porque no había fundamentos. Bueno, este tipo de cosas pasan. Yo creo que en algún momento hay que realmente tomar con seriedad esto y dejar de comprar el discurso del progresismo de que esto realmente ayuda a las mujeres y que realmente puede combatir algo, porque lo único que hace es drenar recursos, generar cargos. A ver, el INUMED, Dotti, en uno de los libros de él, digamos, en el Estado del Enemigo Público, hablaba de que el INUMED tiene una comisión de género. Sí, es verdad, sí. El INUMED. Bueno, entonces, ya está, muchachos, esto está claro. Esto o por lo menos tomémonos el trabajo de evaluar este tipo de políticas por su eficacia. Porque acá está en juego recursos públicos y si una política, por más que nos pueda parecer sumamente buena, positiva, si cuando se aplica y además de darle una carretada de dinero, no genera efectos positivos, bueno, hay que reevaluarla o directamente eliminarla. Entonces, bueno, eso. Es un tema que da para hablar Sí, largo y tendido. totalmente. Espero que esta columna genere la polémica que quiero que genere. Ojalá que no te bajen el video, Fernando, pero bueno, El esperemos. último video Bueno, que esperemos que hablamos sobre el caso de Alberto Fernández fue censurado de manera, o sea, se llama throttling, que es básicamente no lo pushean a la gente para que lo puedan ver. Bueno, Eh, hay va a cens- estar, bueno, viene un poquito más cargado, Fernando, pero bueno, claro, pero esperemos este que. es más teórico, no, aquel era más de farándula y arrancaba con la foto de Fabiola Llanes golpeada. Así que sí, sí, quería más cada vez cosas. más pasan más estas cosas, ¿no? Tocar ciertos temas que son como sensibles, que a cierta gente no le sirve, ¿viste? Como que hay que sacarlo. Es alarmante eso, Pablo. Pero bueno, esperemos que esto genere un poco de debate y bueno, en fin, argumentos sobran. Pero lo que sí hay que dar la discusión. Capaz que yo no tengo razón, no lo sé. Pero lo que sí entiendo es que no se discuten estos temas. No se discuten en el fondo. Porque es la no izquierda, por no decir derecha, la no izquierda compra el discurso del progresismo de que ellos son los moralmente correctos, los moralmente superiores, que ellos son los que tienen la bandera de la defensa de las mujeres, que cualquiera que se oponga es un machirulo opresor, en fin. Y creo que hay que romper con eso. Y una vez que uno rompe con esa como limitación y le dice, no, no, no eres moralmente superior que yo, vamos a discutir esto de igual a igual, hacen agua por todos lados. Hacen agua.
Así que bueno, sería eso. A ver qué tal va esta columna. Vamos arriba. Sí, vamos arriba. Gente, tienen la caja de comentarios para, bueno, escriban qué les parece a ustedes. Sin lugar a dudas que es un tema que da para hablar. Nosotros no estamos diciendo que no haya violencia, que no haya tipos. Un tema para hablar en otra columna también se puede hablar, porque Eso sabemos que a veces no es porque, no, él le pegó a ella porque ella es mujer, eso es un disparate. Si por eso uno investiga un poquito cuál es el contexto, vas a encontrar alcohol, vas a encontrar drogas, hay otros temas que llevan a que haya problemas en una familia, en una pareja, y obviamente pasan estas cosas, lamentablemente. Yo lo vivo muy de cerca porque tengo unos vecinos que hay drogas, hay alcohol, lamentablemente, y 2 por 3 andan a las piñas, tiene que venir la policía, la mina con un ojo negro, el loco, ¿me entiendes? Es algo que tú lo ves, no sale el tipo a pegarle porque es mujer, no sé si hay el tipo pasado de alcohol y de drogas, y ella también, y terminan a veces a los golpes, una cosa que de no creer. Pero esto es algo que pasa muchísimo, aunque no lo crean, sucede. y No es porque es mujer. lo último, Pablo, como para redondear, porque creo que lo que introdujiste es buenísimo. Primero, para la violencia contra las mujeres, hombres, niños, está el Código Penal, punto, ya está. O sea, se investiga, son delitos, chao. O sea, no es necesario. Pero además, estos procesos de protección no van a la causa de la violencia intrafamiliar o de los problemas. No, lo que vos decías, adicciones, alcohol, familias destruidas, divorcios o separaciones, en fin, porque no los tocan. Los jueces, como les decía, archivan los expedientes, punto, ya está, hasta que vuelva a haber una denuncia y se vuelvan a tomar otras medidas. Entonces, ni siquiera realmente logran una protección genuina. Así que, bueno, en fin. Bueno, vamos por acá. Matías, antes de irnos, ¿qué nos traes para la columna que viene? Bueno, para la próxima columna voy a, digamos, tratar el tema que pensaba tratar en esta, que es todos los escándalos de corrupción ahí del Partido Nacional y las cuestiones de los gobiernos departamentales, que ya anticipo que mi línea va a ser básicamente eliminar prácticamente todos los gobiernos departamentales. Así que voy anticipando el tenor de la columna. Va a ser también polémico. Muy bien. Buenísimo. Brujuleros, vamos arriba en los comentarios, den like. Así seguimos creciendo, ya pasamos los 500, ya vamos 500 y algo, vamos por los 1000. Vamos arriba, gente. Chabelo. Espero que sí. Un abrazo, gente. Chau. Nos vemos. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae sátiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas, un compás para opinar.